en cuanto uno puede contribuir a aumentar, ¿no? A propagar este fuego que es la cultura occidental, la latinidad Exacto. nuestra, uno siempre está dispuesto a hacerlo. Bueno, les cuento, mientras tanto, que este vivo surge de preguntas de ustedes, ¿sí? De inquietudes de ustedes. En historias hace un tiempito, una semana, 2 semanas más o menos, empezamos a hablar sobre el latín, sobre la enseñanza del latín, y empezaron a surgir un montón de preguntas y dije, bueno, ¿por qué no llamar realmente a alguien que sepa bien del tema, que haya tenido una experiencia interesante y que se dedique, ¿no? a la enseñanza del latín? Y bueno, yo ya conocía un poco la historia de Rodrigo porque su experiencia con el latín anda dando vueltas ahí también por YouTube. Si lo buscan también lo van a encontrar. Y me pareció tan interesante que dije, bueno, vamos a invitarlo y muy generosamente aceptó. Así que bueno. Ah, ahí está. Buenas, Hola buenas. ¿Cómo Rodrigo, estás, Cintia? ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar tan generosamente esta invitación para charlar sobre el latín con la familia de Casa de Oro, que están muy interesados en escucharte. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Acá ya No, por estamos. favor. La primera vez que hago un vivo por Instagram, así que probando y tocando Pero, botones. bueno, pero muy bien, fue rapidísimo, me encantó, muy rápido. No, es muy simple, es muy intuitivo, pero es verdad que cuando uno empieza está un poco ahí nervioso a ver qué va a pasar. Pero no, todo muy bien. Bueno, ya somos unos cuantos, así que, bueno, vos te voy contando. En Casa de Oro nos siguen familias gracias a Dios, de muchas partes del mundo. Vas a ver en las preguntas que, a propósito, destaqué de qué país hicieron esas preguntas como para que te des una idea. Así que hay gente que lo va a estar viendo en vivo y hay gente que lo va a estar viendo en diferido. Y seguramente después nos vayan dejando también sus preguntas en los comentarios de la grabación. Así que bueno, sí, quizás te moleste para que contestes alguna de las preguntas que vayan surgiendo. Pero bueno, lo quiero presentar a Rodrigo. Dejé así un pequeño esbozo en la descripción de la publicidad, pero bueno, es argentino, se llama Rodrigo Álvarez Greco, es licenciado en Historia por la Universidad Católica de La Plata, de Argentina, y es especialista en lenguas y cultura clásica por la Academia Vivarium Novum de Roma, Italia, que presten atención a eso porque va a ser clave en la charla que vamos a tener hoy. Y ha participado en la fundación de la Sociedad San Jerónimo en el año 2013, con la cual ha realizado junto a otros profesores numerosos cursos intensivos de latín en el ámbito nacional e internacional. Y además es asesor pedagógico y consultor en educación clásica, lo cual también es muy bienvenido en Casa de Oro porque promovemos justamente esta educación, así que muy contentos de recibirte, muy contentos. Pero bueno, más allá de todo esto que es la parte, digamos, profesional, ¿no? Más, no sé, fría si se quiere, contanos un poquito de vos, sos papá. Efectivamente, papá de 5 niños pequeñitos. Hace un mes nació Agustín, el más chiquitito, y el más grande tiene 6 años. Hacemos escuela en casa y bueno, eh, es todo un tema. Tenemos un jardín de infantes en la casa prácticamente. Exactamente, qué lindo. Bueno, también ese dato quería que lo diera él, pero bueno, compartimos también esta gran aventura de educar a nuestros hijos en casa, así que también todo lo que nos puedas aportar desde ese lado también es bienvenido acá en Casa de Oro. Ah, más allá de que también nos siguen familias y aprovechan todo el contenido, familias que tienen sus hijos en las escuelas, ¿no? Pero bueno, buenísimo que podamos también compartir eso. Y bueno, y volviendo un poco al tema, ¿no? Que nos reúne.
Me gustaría que nos cuentes brevemente cómo fue tu experiencia, cómo te acercaste al latín, cómo llegaste ¿no? a todo este mundo de las lenguas clásicas, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, cómo te acercaste a este mundo. Y más que nada por la familia, ¿no? Bueno, en mi casa no se hacía escuela en casa, ¿no? Yo fui a una escuela común y corriente, pero siempre la familia tuvo una influencia muy grande en todas las decisiones que fui tomando de joven y de más grande. Por empezar, mi abuelo paterno era profesor de latín y griego, español, asturiano, y bueno, él fue como el primer contacto con ese mundo que yo Qué tuve, lindo. y bueno, era un gran lector de Homero y bueno, eso siempre me llamó la atención desde muy chiquito, esas historias, ¿no? Hoy en día uno, de alguna manera, como que memoria, al tener uno hijos chicos, hace memoria de esas cosas y trata en lo posible de ir poniéndolas en práctica, ¿no? Ujú. Es misterioso cómo hay cosas que se nos quedan grabadas, historias que se nos quedan en la memoria y otras que no, que pasan y no dejan rastro. Bueno, esas a mí me impactaron desde muy chiquito. Y bueno, ya después de más grande, en la secundaria sí tuve clases de latín y clases de griego, algunos profesores muy buenos que dejaron huella en mi alma, en mi formación, eh, entre ellos el padre Víctor Sequeiros, que fue profesor mío de griego, pero también muchos otros, y bueno, de a poquito fuimos conociendo este mundo. Pero lo más importante, sin duda, yo no pensaba dedicarme a enseñar latín, nunca lo había pensado, aunque conocía y me iba más o menos bien en la escuela. Eh, lo fundamental, lo esencial fue la oportunidad de ir a estudiar a la Academia Vivarium Novum en Italia. Ahí Ahí está. fue, después de eso fue un antes y un después en este sentido, porque a partir de esa experiencia, sin duda preparada por las otras experiencias anteriores, pero sin duda después de eso, el latín ya fue una parte fundamental de mi vida y de mi vocación docente. Y para los que no saben, ¿qué es la academia, no? La academia de la que estás hablando, porque quizás muchos de los que están acá o de los que van a escuchar nunca, ¿no? Nunca sintieron hablar de esto. Bueno, pueden buscar información muy fácilmente. La academia tiene una página web y tiene un canal de YouTube donde pueden ahí ver testimonios, y videos, etcétera, todo lo que producen incluso. Pero básicamente la Academia Vivarium Novum es una iniciativa, una comunidad de profesores que intentan restaurar o volver al método natural de la enseñanza del latín, que fue el Ujú. método que se usó básicamente hasta más o menos el siglo XIX, y Ujú. que consistía en enseñar el latín como se enseñan hoy las lenguas modernas, poniendo en Exacto. práctica las cuatro facetas de una lengua, como son la lectura y la escritura, y el habla y la escucha, ¿no? Perfecto. Entonces, esta academia, fundada por el profesor Luigi Miraglia, que es un dedicado, exclusivamente dedicado a la latinidad, perdón, eh, bueno, reunió un equipo, un elenco de profesores y formaron esto. Y básicamente lo que ellos hacen es promueven un curso intensivo de latín mixto durante el verano que dura 2 meses y que es pago, bastante, bastante caro, Bien, con alumnos de todo el mundo, sobre todo europeos, porque ahí es donde hay claro. mayor interés en las lenguas clásicas, pero asisten chicos de todo el mundo, de China, de México, de Argentina, Brasil, de África, bueno, de Australia, de Estados Unidos.
Y bueno, ese curso de 2 meses, el curso de verano, les permite a ellos pagar las becas de estudios para el curso de invierno, que dura 9 meses, ¿sí? Que va desde octubre hasta junio, ¿sí? Y bueno, yo fui, afortunadamente, tuve la oportunidad, la gracia, el don de Dios de participar de uno de esos cursos largos de invierno, Qué ¿no? bueno. Y claro, en el año 2012, en octubre, llegué a Roma, solamente tenía que pagar los pasajes y bueno, y ahí ya me interné en la academia, es una especie de colegio internado, Qué donde bueno. teníamos clases con bastante intensidad, porque eran clases de lunes a sábados, solamente el día domingo libres, y teníamos clases al mediodía, a partir de las 12 del mediodía, cortábamos para almorzar, y después a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, una clase detrás de la otra, de lunes a sábado. Así que era bastante, bastante intenso. Pero bueno, fue una experiencia impresionante, por un lado porque yo era chico, cuando me fui tenía 18 años, conocer el mundo, conocer chicos de distintas partes, tuve compañeros alemanes, polacos, rusos, chinos, noruegos, norteamericanos, mexicanos, bueno, ¿Y españoles, cómo brasileños, cómo hacían para entenderse? y todo, absolutamente todo en latín, todo en latín. Ahí está. Entonces, prohibido hablar en inglés y bueno, los que éramos hispanohablantes también estaba prohibido hablar en Claro. español. Por ahí, no, yo fui con otros amigos argentinos y por ahí a escondidas a veces hablábamos un poquito de español porque si no, no. Pero sí, la idea era justamente recrear una situación como se hacen hoy en día los intercambios, ¿no? A Alemania, Claro. Estados Unidos, y que uno tuviera que comunicarse en la lengua, ¿no? En latín. Las clases eran todas en latín, salvo la clase de griego, que era en griego Ujú. antiguo. El profesor, el profesor de griego era un mexicano, un tipo joven, de unos 30 años más o menos, y hablaba griego antiguo como si fuera su lengua Qué nativa, impresionante. maravilla. Y bueno, y cuando ya no entendíamos nada, nada de nada, nos hablaba un poquito en latín, como para que, Como, claro. como para Qué explicar. maravilla. Ahí lo seguíamos mejor. Qué Eh, maravilla. y después, bueno, a ver, almorzábamos en latín, estábamos en habitaciones de a dos y dispuestos de tal manera que siempre estuviéramos con algún compañero que no hablara nuestro idioma. Y bueno, y además hacíamos deportes, eso era libre, obviamente, pero hacíamos deportes y jugábamos al fútbol o al básquet en latín. Qué Y, interesante. y Qué bárbaro. pasame la pelota y no sé qué, todo en latín. Qué bueno. Pero te hago una pregunta, porque bueno, me imagino que toda esta experiencia, obviamente que te afianzó, ¿no? O sea, terminaste este curso de invierno hablando propiamente latín. Pero vos ya venías con conocimientos de la escuela, de tu familia, etcétera. La manera en que te enseñaron a vos en la secundaria o como la habías aprendido en tu casa, ¿se parecía a esa manera en la que enseñaban latín ahí en la academia? No, por dos motivos. Una, porque el método con el que aprendíamos en la escuela era más parecido al método gramatical, que Ahí es el está, método que se utiliza en las universidades y de alguna manera se impuso con el positivismo. claro, Es un método que, que parece como la disección de un animal muerto, ¿sí? exacto. Está muy centrado en la gramática del latín y bueno, y en la traducción, ¿no? Claro. Eh, Justamente el latín es cierto que es una lengua muerta y uno con el método natural no intenta revivirla, eso es un sinsentido y un absurdo, pero Ujú. sí intenta justamente
aprender la lengua de una manera más natural, porque eso me permite aprender con mayor profundidad y con un esfuerzo un poco más grato, no tan arduo y seco y frío. Exacto, exacto. Perfecto. Me sirvió obviamente lo que yo conocía del latín, pero igualmente yo llegué y arranqué de cero, y como si... Claro, fue todo nuevo. Sí, 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 tal cual. Qué bueno. Había dos niveles de entrar, pero yo entré en el nivel básico de cero. Me, me detengo en todos estos detalles y te pregunto sobre tu experiencia, ¿no? Y hice esta pregunta a propósito, ¿no? Sobre las dos maneras como de aprender latín, ¿no? Porque, bueno, te escuchamos hablar y decimos, bueno, qué buena experiencia, pero la verdad es que no todos vamos a tener la gracia enorme de poder vivir lo que viviste vos, ¿no? O que nuestros hijos también lo puedan vivir. Pero más allá de que no podamos tener esa experiencia en la academia, ¿se puede estudiar latín de esa manera, aunque no asistamos a la academia? Sí, 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 sí. No va a ser la misma experiencia inmersiva e intensiva, pero sí se puede hacer un híbrido, una especie de híbrido, Claro, e insistir mucho, por ejemplo, en utilizar las cuatro facetas de la lengua, es decir, escuchar, hablar, escribir y leer. Obviamente perfecto. todo enfocado en la lectura, Lógico. porque el gran interés que uno puede tener en el latín es leer, ¿sí? Pero la Claro, lectura se hace mucho más fácil en el sentido de fluida, ¿no? Y es mucho más profunda la comprensión si uno justamente estudia de esta manera un poco más natural, ¿no? claro. Y bueno, por ejemplo, lo aplico en mis clases, y mis clases a veces uno dice, bueno, la verdad es que una hora de clases semanales es súper poco para aprender. Esto realmente es así, pero así todo, más o menos se Bien, puede ir eh, aprendiendo el latín con un método que de alguna manera se acerca bastante a esta experiencia inmersiva. Yo les hablo de la clase número uno, a mis alumnos les hablo en latín, no todo el tiempo, obviamente, pero les hablo en latín y después les hago hablar también en latín, ya desde la clase número uno, porque cuando uno empieza, el libro que utilizamos en la academia y que utilizo para mis clases es muy sencillo para alguien que habla español, claro. obviamente. Y ya desde el primer momento uno puede ir haciendo preguntas y esas preguntas se pueden responder en latín, aunque uno no sepa demasiado de la lengua. Qué Entonces, bueno. esa es un poco la idea. Qué bueno, qué bueno. Bueno, después justamente hay algunas preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? El material que se puede utilizar, que también nos recomiendes, ¿no? Dónde se puede estudiar de esta manera, con quién, si hay profesores en línea, más que nada porque, como te digo, tenemos gente que nos mira, familias que nos miran de muchas partes, así que bueno, después seguramente nos ayudarás con eso, pero... Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que nos reunió hoy, que fue justamente esta pregunta, ¿no? Que pusimos para el vivo, ¿no? ¿Estudiar latín sirve o no sirve? ¿Qué me responderías vos? ¿Sirve o no sirve estudiar latín hoy en día, enseñarle a nuestros hijos esta lengua que, como vos bien dijiste, es una lengua muerta? Sí, es una muy buena pregunta. Y que nos Mirá, sí, daría como para 5 vivos más o menos, ¿no? sí, 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 más o menos. Si la pregunta me la hiciera uno de mis alumnos adolescentes, yo le respondería inmediatamente para nada. Como no se trata de el caso, te respondería depende, ¿sí? Claro. Como para empezar a distinguir, ¿no? Si uno dice, ¿para qué me sirve en sentido económico, laboral, profesional? No me sirve para nada, porque no es una lengua que a mí me permita ganar plata, salvo que me dedique a ser profesor de latín. Eh, pero tampoco es que me voy a hacer rico. Tampoco Claro, tanto, claro.
Exactamente. Así que si uno lo que está buscando es un rédito económico o una utilidad práctica profesional, te diría que no es ese el fin que tiene. Pero sí, sin duda, es una herramienta útil en otros sentidos, ¿no? Ahí está. Eh, a ver, básicamente, bueno, los medievales hablan de, ¿no?, de las artes liberales, ¿no?, que son esas que nos liberan el espíritu, las artes que liberan el espíritu y las que cultivan justamente los hombres libres, es decir, aquellas artes que se buscan por sí mismas, ¿no? Que no son un medio útil para conseguir otras cosas, que esas son las artes serviles, sino que son artes que hasta tal punto son buenas, bellas y verdaderas en sí mismas, que vale la pena cultivarlas y buscarlas por sí mismas, ¿no? Eso es lo que ellos llamaban las artes liberales, y son de alguna manera las artes más importantes, ¿no?, de la cultura. Y las distinguían, vuelvo a decir, por este hecho por este, ¿no?, esto de la utilidad. Las distinguían de las artes útiles o serviles. Incluso está, por ejemplo, esta distinción en el mismo Santo Tomás de Aquino, con estas palabras, así como lo estoy diciendo. Ahora, claramente, dentro de las artes liberales, las lenguas, los idiomas, no son un arte liberal. Son, son herramientas las lenguas. Son herramientas espirituales, ¿sí?, con una perfección y unas características muy peculiares, porque transmiten la cultura, porque transmiten el pensamiento, ¿no? Y por eso son tan importantes las lenguas en la vida de los hombres. Pero son herramientas, no son artes liberales. Y el latín no es una excepción, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Que el latín es una lengua que nos permite conectarnos o vincularnos o comunicarnos directamente, no con personas del presente, sino con personas del pasado, ¿sí? Qué maravilla. Entonces, es como conocer el latín es el pasaporte de entrada a la ciudad, esa inmensa y gigantesca ciudad que es la cultura occidental, y que empieza allá en la época de los romanos, pasando por toda la cristiandad medieval, los monjes, las primeras ciencias, porque incluso hasta los primeros científicos se escribieron en latín, como el caso de Newton, por ejemplo, la diplomacia, y hasta el día de hoy, ¿no? Es una lengua que, a ver, por ponerte un ejemplo, el inglés es una lengua que nos permite comunicarnos con un montón de personas en todo el mundo, ¿sí? Entonces es una herramienta sumamente útil en ese sentido, nos abre muchas puertas en el presente geográficamente. Bueno, el latín es similar en el sentido de que nos abre muchísimas puertas hacia el pasado, ¿no? Hacia para conocer desde adentro toda la cultura y todos los autores que han nutrido a la cultura occidental, ¿no? Entonces, esa es la principal bondad del latín. O, si querés, la segunda principal. ¿Por qué? Porque hay una más excelsa todavía, y es que la otra vez, por ejemplo, pintando, mis hijos me preguntaban, mi hijo mayor me preguntaba, ¿y por qué estaba pintando un crucifijo, una escena de la crucifixión, y en el momento en que hice el cartel que está sobre la cruz, justamente, les expliqué que ahí estaba escrito Jesús, rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos, estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Y me preguntaron por qué. Y me salió la respuesta rápidamente, porque las cosas importantes se dicen en latín, en hebreo o en griego. Y bueno, es tal cual.
Qué buena la respuesta. Latín es una lengua, en principio, como cualquier otra, pero Dios la eligió como lengua de transmisión de la fe y de la liturgia Ahí en la está. historia. ¿Y hay otras lenguas litúrgicas mayores? Sí, sin duda. El griego y el hebreo son sus hermanas mayores. Y el latín te diría que es la más chiquita, la menor, La pero menor. es la nuestra, porque es Exacto. Ahí está. universales. No somos griegos o sirios que hablan justamente, cultivan la liturgia griega, ni tampoco somos del antiguo, vivimos en el Antiguo Testamento y somos parte del pueblo judío. Entonces, la lengua sagrada nuestra es el latín, ¿no? Exactamente. Entonces, esas dos son las dos principales razones por las cuales vale la pena estudiar el latín. Una ciudad, una nación, un pueblo, eh, necesita hablar de la misma lengua. Esto es bíblico, ¿no? Justamente el Babel El se lío se arma ahí. claro, cuando Dios los hizo hablar todas lenguas distintas y entonces se perdió la unidad de esa ciudad que quería desafiar a Dios y rebelarse contra él y hacer una torre que llegara hasta el cielo. Bueno, justamente entonces ahí ya el Antiguo Testamento nos habla de la importancia de una lengua, de la unidad en la lengua para la vida de una ciudad. Y San Agustín justamente nos habla de que, nos dice que la iglesia peregrina es una ciudad, es la Claro. ciudad de Dios. Y esa ciudad existe desde el mismo Cristo hasta el final de los tiempos, hasta el mismo Cristo, ¿no? Alfa y Omega, hasta que vuelva sobre las nubes del cielo y a tomar lo que es suyo. Y entonces esa ciudad tiene una lengua, y tiene una lengua que es el latín, ¿sí? ¿Podría haber sido otra? Sí, no sé, quizás tenía unas características, yo creo positivamente Sí, claro. que la hacen superior, pero más allá de eso, Dios eligió a esa lengua para transmitir la liturgia y la historia de la iglesia, y la filosofía y la teología. Entonces, bueno, es el gran motivo o los grandes motivos por los cuales estudiarlo. Bueno, y uniendo un poco con esto, ¿no? De que el latín es la lengua también de la liturgia, una de las mamás que hicieron preguntas durante la semana que puse la cajita, bueno, varias preguntas tienen ¿no? el mismo sentido, ¿no? Si se debería enseñar el latín desde muy pequeños o cómo empezar a enseñar el latín a los más pequeños. Y corregime vos si una de las maneras más naturales y hasta que unen a la familia, si se quieren, y la hacen crecer ¿no? espiritualmente, es también poder enseñarles que el primer contacto con el latín sea a través de la oración, ¿no? Poder enseñarles las oraciones en latín. Sí, sin duda, Ujú. sin duda. A veces, eh, a ver, para ilustrarlo mejor, esto de cuando uno habla de lenguas sagradas, Ahí. habla de lenguas que tienen un poder cuasi mágico, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, Tolkien, se da cuenta de esto, ¿no? Y en el momento en el que Frodo y Sam están pasando por la cueva de la araña y aparece la araña y es terrorífico ese momento, la oscuridad, la cueva, lo pegajoso, etcétera, etcétera, parece que van a morir. Sí, Sam levanta la luz de los elfos y reza, no me acuerdo exacto. las palabras, pero reza en el lenguaje de los elfos. Bueno, y la araña sale espantada. Eso es ese es el poder que tienen estas lenguas, el Ujú. griego y el latín. Ese es el poder. Es un poder que para poder representarlo mejor lo llamamos así, ¿no? Casi mágico, ¿no? Exacto. Milagroso. Bueno, de hecho, los mismos
exorcistas hablan de que no es lo mismo hacer un ritual de exorcismo con el ritual romano que con cualquier otro ritual nuevo, ¿no? Es impresionante. Porque es la verdadera araña, ¿no? Exactamente. A la ley sagrada. Y los niños se dan cuenta de eso, Ujú. lo perciben muchísimo mejor que nosotros, y sobre todo cuando uno de a poquito ya desde va instruyendo, ¿no? En la fe y en la oración por medio del latín. Porque el latín se usa específicamente para eso y eso ellos advierten la diferencia y Exacto. está cantado y es un canto especial y entonces, bueno, todo eso hace que el latín penetre en el alma del niño ocupando un espacio que es el que tiene que ocupar, de lengua sagrada. Sí, eso sin duda que debería ser el primer paso. Pero después se puede un montón de Ahí cosas, está, eh, ahí eso también te iba a preguntar. otras cosas. Eh, no hay que, obviamente no hay que estudiar gramática latina. Ustedes piensen, la gramática española no la estudiamos en realidad hasta mucho más adelante. Y sin embargo aprendemos a hablar español sin entender absolutamente nada de gramática. Exactamente. Entonces, perfectamente se puede enseñar una lengua sin saber nada de gramática. Los niños romanos aprendían, hablaban el latín Claro, sin saber nada de los casos ni de los tiempos verbales. exacto. Entonces, lo que uno puede ir haciendo, por ejemplo, es hacer juegos, hacerles nombrar cosas muy concretas. Yo a los míos les enseñé las partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, si las aprendieron y las decían todas, el pelo, la cabeza, la frente, las partes de la cara, aprendían que se puede hacer juegos, nombrar, no sé, Claro. buscarlo y nombrar los elementos de la armadura, las armas. Les encanta a los varones, por ejemplo. No sé, mil cosas se puede hacer. Se puede estudiar los nombres de las ciudades en latín, de las ciudades de Europa. Bueno, eh, es cuestión de usar la imaginación, de investigar un poco, porque posiblemente uno no sepa cómo se dice, no sé, pera en latín. Y bueno, Claro. Bueno, pero también estamos en un momento en el que tenemos las herramientas también como para poder investigar y encontrar esas respuestas, ¿no? Es lo bueno que tiene todo esto, si se quiere, de la tecnología, que si no tenemos los libros para poder buscarlo, bueno, buscamos en Google y ahí algo vamos a encontrar. Que también hay que tener cuidado que no siempre funciona perfectamente el traductor de Google, pero bueno, si uno utiliza eso y se ayuda con algún otro material, puede acceder al vocabulario. sí, totalmente. Ujú. Hay que darle a miedo y creando, inventando estrategias, metodologías y perfectamente se puede ir haciendo desde muy chiquitos. No sé, jugar Ahí a la está. mesa. Entonces sí, se puede enseñar latín desde muy chiquitos. Totalmente, totalmente. Perfecto, perfecto. Los papás sepan mejor la lengua, conozcan mejor la lengua, va a ser mejor, obviamente. Obviamente. O si no la conocen al detalle y tienen una aproximación a la lengua cercana, pero no muy profunda, también se puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? De esta Perfecto. manera. Ujú. Perfecto, perfecto. Bien, Y acá una mamá de Colombia, bueno, las preguntas que te fui haciendo fueron de mamás de Colombia, de España, también de acá de Argentina, pero una mamá colombiana hace una pregunta muy específica, muy interesante, que ya no es aprender latín desde chiquititos, ¿no? Sino ya cuando los chicos ya son más grandes, ya aprendieron a leer, ya saben escribir. ¿De qué manera se aprende mejor el latín? Y ella pregunta, ¿se aprende mejor? ¿Es más fácil aprender el latín leyendo? Y en ese caso, ¿qué libros recomendarías o qué bibliografía recomendarías como para empezar? Si es que se puede recomendar algo, ¿no? Si es que ese es el camino.
Bueno, el libro que yo utilizo para dar clases es el Lingua Latina per se Illustrata, ¿sí? Es un libro muy conocido mundialmente, es el libro que edita la Academia Vivarium Novum. No, no ha sido escrito por Luigi Miraglia, el fundador, sino por un danés, Hans Orber, que, que bueno, que es, el método natural existe también en otros idiomas y hay Ujú, otros libros que son similares al lengua latina eh, para estudiar alemán, francés, español, bueno. ujú. Pero Orberg se encargó de escribir este manual, ¿sí?, de lectura para el latín y la verdad es que lo hizo muy bien. La Academia Vivarium Novum rescató esa obra y la ha editado y difundido a lo largo de varias décadas Qué por bueno. todo el mundo. Y hoy en día hay muchísimos alumnos, exalumnos de la Academia que dan clases con el libro en todo el mundo y generan contenido en Instagram, en Facebook, en YouTube, muchísimo contenido grabado o en vivo que puede servir para complementar ese estudio. Pero básicamente el libro, como dice el título, Lingua Latina per se Illustrata, o sea, la lengua latina ilustrada por sí misma, eh, nos, es un libro que está íntegramente escrito en latín, ¿no? No Latín. tiene traducción de nada, ni indicaciones en ningún otro idioma. Y sin embargo se entiende muy bien desde el principio. Eh, empieza muy de a poquito, desde lo básico básico, que es el mapa del Imperio Romano, y bueno, está acompañado de muchas imágenes, es muy, muy intuitivo, casi que está bastante preparado como para hacer un aprendizaje autodidacta del latín, ¿sí? Eh, Perfecto. Obviamente que va a depender un poco ahí de si uno conoce otras lenguas, ¿sí? Exacto. No cuenta el inglés. Si uno conoce dos o tres lenguas y tiene facilidad para las lenguas, sí, lo recomiendo entrar en este libro de forma autodidacta porque va a funcionar. Bueno, Sí, justamente una de las mamás también, ¿no? De Chile decía, bueno, ¿es posible aprender de manera autodidacta el latín? Bueno, teniendo en cuenta esto que decís, entonces se sí, puede. sí, sí, sí. Bien, perfecto, Sí, yo lo perfecto. que por ahí, o sea, a veces cuando no se dan esas circunstancias especiales, es bueno tener la guía de un profesor. Y aunque esa guía Totalmente. esté limitada a 1 hora por semana, que no es mucho, si uno hace después relectura de los capítulos del libro personalmente, ¿no? Y eso Claro. ya de forma individual, y va haciendo los ejercicios, porque ese libro está editado con un libro complementario, que es el libro de ejercicios, uno perfectamente invirtiendo unas 4 o 5 horas semanales, a veces Ujú. menos, puede ser perfectamente también, eh, el avance es muy rápido. Qué bueno, Y las qué bueno. mamás que tienen hijos no muy grandes, tampoco tan chiquititos, o sea, más o menos entre 8 y 13 años, yo lo que les recomiendo, más que tomar clases virtuales con un profesor, es que por ahí complementen o hagan las dos cosas, tomar una clase virtual con un profesor, pero que además en la casa, después en el resto de la semana, acompañen releyendo, revisando, bueno, etcétera, etcétera. Bien, Eh, y o al menos que tengan la guía en forma de consulta de alguien, ¿sí? claro. Perfecto, perfecto. Para comenzar a tomar clases de latín en los chicos, me refiero, ¿no? ¿Hay alguna edad como para decir, bueno, ya están como preparados, necesitan saber leer y escribir? Me refiero para tomar clases con un profesor, no Sí, estas enseñanzas previas en la familia, ¿no? para hacer el libro propiamente, ¿no? Con todos los ejercicios que son, eh, vuelvo a decirte, siempre el aprendizaje está el contexto de la oración, ¿no? Claro, Está de alguna manera
orientado siempre el método a que el aprendizaje sea lo más natural posible, pero igualmente hay ciertas cuestiones más abstractas. Yo este libro completo lo recomendaría a partir de los 12 años, más o menos, ¿no? Perfecto, Se bien. puede hacer antes. Yo tengo alumnos, tengo por ejemplo 3 hermanitos de Ecuador que tienen 9, 11 y 13 años. Y, y por ahí uno lo que hace es no hacer todos los ejercicios, Claro, hacerles principalmente los ejercicios que son de preguntas, que los libros tienen muchos ejercicios de preguntas, son preguntas de comprensión lectora. Y entonces los chicos simplemente leen un texto que además tiene una historia muy entretenida, porque es la historia de una familia romana, son 3 niños, entonces los chicos se sienten claro, bastante muy identificados. identificados. Claro. Entonces simplemente uno les va leyendo y ellos entienden y después responden las preguntas y nada más. Y no tienen ni idea, la más chiquita, por ejemplo, de estos 3 hermanitos, lo que es el nominativo, genitivo, acusativo, no tienen ni idea. Y no Pero importa, no importa. ella Pero responde. ella responde y responde bien, porque Qué entiende bueno, perfectamente la historia. Sí, qué entonces, bueno. eso es lo mejor en realidad. Eh, pero bueno, para que eso fuera completo, uno tendría que estar hablándole todo el tiempo en latín, Claro, ¿no? exacto. Entonces, no alcanza a tener la rapidez que tendría un estudio inmersivo. Pero bueno, Claro, algo se va aprendiendo muy rápidamente. perfecto. Perdón, me Y da un sí, segundo que voy a buscar el cargador porque se me va a quedar sin batería el teléfono. cómo no, por favor, no hay ningún problema. Yo mientras voy a ir buscando acá, primero les doy las gracias a todos los que están conectados, que están también haciendo sus preguntas, que acá ya me estoy preparando para hacérselas a Rodrigo. Muy, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? A ver si puedo encontrar. Bueno, acá están comentando el tema de la misa en latín. Bueno, sí, todo el que tenga la posibilidad de poder ir a misa en latín, a misa tradicional, de tener una parroquia, un sacerdote que, bueno, que pueda oficiar la misa en latín, aprovechen, aprovechen. Así que sí, le doy la razón acá a esta mamá. Y a ver que como que se me desaparecieron acá los comentarios. No, acá están. Bueno, a ver. Acá pregunta una mamá de Chile si hay, bueno, varios están preguntando si se venden estos libros, si son fáciles de conseguir, ¿no? Los de familia romana. Y después preguntan si en Chile hay profesores, por ejemplo, que enseñan, bueno, acá también me preguntan en Argentina, dónde uno podría comenzar a estudiar y aprender esta lengua desde lo básico con este método. Eh, obviamente que presencial es medio complicado saber, pero sí conoces profesores que dictan a distancia, ¿no? Bueno, vos Sí. estás dictando, pero no sé si estás con tiempo. Yo estoy dictando, en este momento tengo varios grupos, no sé, y varios alumnos individuales, o sea, particulares. Ujú. No sé, en total deben ser unas 15 horas semanales dedicadas exclusivamente al latín. Tengo 2 grupos de alumnos chilenos justamente dentro de la plataforma de Homeschoolers San Agustín. Ajá, Eh, Así que sé que ahí doy fe, ahí se enseña latín con estos libros. De hecho, no estoy yo solo, sino que también está ahí como profesor Marcos Bedia, al ujú, cual pueden encontrar también en las redes, en Instagram, lo pueden buscar como Sapere Aude, ¿sí? Que ujú. es el logo de alguna manera con el cual ofrece sus clases. Así Perfecto. que a él lo recomiendo. Y bueno, hay otros muchos profesores, Juan Valdés, por ejemplo, en Argentina, que también da muy buenas clases, pero hay varios, hay más de uno. Hay españoles, hay mexicanos. Si uno toma clases a distancia, perfectamente lo puede hacer con cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, Eh, lo vamos a dejar después
Perdón que te Sí, interrumpí. sí. Pasa que hay un pequeño delay, por eso te interrumpo. No, que lo vamos a dejar después para todos los que estuvieron preguntando estos datos de cómo tomar, dónde tomar clases, si los profesores que dictan a distancia, etcétera, que estuvo nombrando acá Rodrigo, los vamos a dejar anotados en las descripciones, en la descripción para que después se puedan poner en contacto. Porque sí, hay muchos interesados, muchos preguntando cómo, ¿no? Dónde tomar clases y aprender este método, ¿no? Que nos estás contando que es muy, muy interesante. Ujú. Ujú, No, te iba a decir que clases presenciales en Chile, la verdad es que no conozco. Eh, pero bueno, con las clases virtuales uno puede realmente hoy en día, con las herramientas que tenemos, avanzar avanza. rápidamente y tienen hasta en cierta forma ciertas comodidades que la verdad que lo hacen muy útil, ¿no? Eh, Totalmente, sí, bueno, como siempre decimos, hay que aprovechar la tecnología como una herramienta y es excelente. Así que, sobre todo para esto de educación, poder tomar clase con los mejores profesores, los mejores métodos, buscar, antes no lo teníamos, si no estábamos cerca del lugar no lo podíamos hacer y ahora lo tenemos al alcance de la mano y hay que aprovecharlo un montón. sí, sí, tal cual. Y bueno, respecto a los libros, sí se Eso. consiguen fácilmente, se pueden comprar en forma online, en varias plataformas distintas, no sé, de Book Depository, en Amazon, bueno, en distintas plataformas se pueden encontrar fácilmente, Bien, o comprar directamente a la academia también. bien, Eh, y bueno, también como está bastante difundido, se puede incluso conseguir alguna versión en internet, ujú, en formato digital, o incluso a veces, depende de cada país, ¿no? Pero aquí en Argentina, en Mercado Libre, se puede encontrar alguna vez sí, alguno usado. sí, sí, eh, sí, 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 he visto. Así que no, el libro se consigue fácilmente y después hay que acompañarlo, sí, el libro de lectura por el libro de ejercicios, Ejercicio. menos, ¿no? Después hay otros muchos libros que acompañan. Hay de hecho ediciones de los clásicos. Por ejemplo, tengo acá varios que leímos en la academia, teníamos literatura romana, ¿ves? Son las bucólicas de Virgilio. Ah, esa Entonces, bien, biblioteca creo que está haciendo la envidia de varios acá, que son fanáticos de bibliotecas. a ver, voy a girar la cámara que va a ser mejor, Sí, me parece. perfecto. Ahí está. Fíjate que Ahí se ve tienen, bien. tienen los dibujos, ¿ves? Las notas al margen, bien parecido a lo que es la estructura pedagógica Del de, familia de la romana, Biblia sí. romana, exactamente, ¿no? Entonces, Perfecto, qué bueno. los textos clásicos, en este caso de Virgilio, pero acá tengo uno de Lucrecio, de Plauto, por ejemplo, las de Catilina, de Julio César, el comentario de la Guerra de las Galias, etcétera. Son fragmentos, pero preparados para los que están estudiando con la familia romana, ¿no? Bueno, yo Después, te voy a estar molestando seguramente después por privado para que me pases bien la bibliografía, quizás alguna foto y puedo armar alguna publicación también para que las familias los puedan buscar, porque después me preguntan, ¿y cómo lo encuentro? ¿Y cómo es la tapa? ¿Y cómo lo busco? ¿Cómo me doy cuenta si eso no es el libro en Mercado Libre o donde se conecten? Así que te voy a estar molestando para hacer una publicación porque me parece interesante. Yo la verdad me sorprendí. Uno sabe que hay mucha gente que estudia latín y que se interesa, ¿no? Pero me sorprendió realmente por eso la iniciativa de este vivo, de familias que quizás nunca tuvieron contacto con el latín o solamente tienen el contacto por la liturgia y que dijeron, no, no, ¿cómo hacemos? ¿Con quién nos podemos comunicar? ¿Quién nos puede enseñar? Y dije, bueno, hay que dar los medios, porque si hay interesados en esto, que es tan bueno como vos bien nos dijiste, hay que brindar toda la información. Así que estoy muy agradecida y acá también están agradeciendo. bueno. No, gracias a vos, Cintia, por la invitación. La verdad es que está bueno hacerlo esto por primera vez, Sí, ¿viste? muy interesante. Y bueno, Sí, en sí, sí, cuanto, sí. en cuanto uno puede
contribuir a aumentar, ¿no? A propagar este fuego que es la cultura occidental, la latinidad Exacto. nuestra, uno siempre está dispuesto a hacerlo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, en la medida en que Bueno. uno puede y le dé el tiempo, hay que hacerlo, Sí, realmente. y bueno, les digo a todos los que se conectaron y a los que nos van a estar viendo después que esta misma charla se va a subir después a YouTube también para que la puedan compartir en otras plataformas y también llegue a muchas personas, porque esto también es difundir el bien, o sea, es difundir lo bueno, lo bello y lo verdadero, como siempre hablamos acá en Casa de Oro. Y, y bueno, y seguramente a Rodrigo le vamos a estar molestando más adelante para algún otro tema, ¿no? Sabe muchísimo, obviamente, de cultura clásica, de educación clásica, así que si él quiere y Sí, esto del vivo de Instagram no lo asustó, entonces lo vamos a estar molestando. sí, no, por favor, no hay ningún problema, cuando gusten. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé, bueno, acá están agradeciendo, bueno, hay algunos aplausitos por acá. Eh, Acá dice, como mamá del conferencista, recuerdo cuando era muy chico y tuvo su primer libro bilingüe que se emocionaba porque la parte en latín parecía escrito por el mismo Julio César. Andrea Karina Greco, así que me parece que la conoces, ¿no? Sí, me parece que la conozco esa señora. Qué lindo, qué linda anécdota. Muchas gracias por compartir. Bueno, es que sí, como vos decís, es un fuego, ¿no? Y que se pueda transmitir desde la familia, desde el seno del hogar, eso marca, ¿no? Totalmente el alma. Así que animo a todos los que están interesados hoy en aprender la lengua, en los que estuvieron preguntando, bueno, a seguir en contacto con Casa de Oro para bueno, estar atentos a las publicaciones de la bibliografía y animarse a tomar contacto con los profesores y empezar a tomar clases, animarse. Y una vez lo escuché decir a Rodrigo algo muy interesante e importante cuando uno no es grande quizás y va a aprender algo nuevo, que no importa si uno se equivoca, no importa, no va a salir bien de primera, ni mucho menos, pero estamos para eso, uno se equivoca y aprende, así que Bueno, con mucho ánimo y a tomarlo también incluso como un juego al principio, ¿no? Porque nos volvemos como niños con este método natural, ¿no? Empezamos como a, a querer empezar a hablar de nuevo, ¿no? A aprender a hablar de nuevo. exactamente. Sí, 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 yo tengo muchos alumnos adultos, gente grande que se ha apasionado por el latín o que, bueno, encontró el momento para hacer un curso y siempre les trato de decir eso, sobre todo cuando se estresan, porque a veces uno como adulto quiere entenderlo todo, ¿no? Ese es el gran problema, Exacto. y eso hace como de obstáculo. Y realmente hay que vivirlo como si fuera un niño, el aprendizaje del latín, y aprenderlo como un juego y aprenderlo como una cosa misteriosa que uno no puede terminar de entender completamente y que bueno, que se va revelando, se va desplegando de a poquito. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No te quiero quitar más el tiempo porque habíamos quedado en una hora y la verdad que fue muy rico todo lo que pudimos aprender en este tiempo. Agradezco, bueno, también a tu mamá que se haya también un orgullo que se haya conectado y que haya estado mirando y a todos los que se conectaron, porque para hacer un jueves a esta hora en donde todos están en el medio de la cena, de la familia, del baño de los chicos, que al otro día hay que trabajar, que se hayan conectado bueno, nada, da esperanza. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Y bueno, como te dije, ya te estaré molestando para algunos otros temas porque acá ya nos están pidiendo. Así Bueno, que nos vamos a estar viendo. un gran saludo a todos por allá por tu casa. Muchísimas gracias. Igualmente a tu familia. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau.